Bueno, pues empezamos. Hola a todos y a todas. Este webinar lo hemos enfocado a modo de entrevista porque nos parecía muy interesante tener aquí en Macroscopio a Alicia Moreno, que es la autora, como sabéis, del libro de la práctica de la terapia sistémica. Ahora nos contará ella un poco más acerca del libro y de otro manual que presentó hace unos poquitos años, pero antes que nada queríamos, bueno, hace falta presentar a Alicia, ¿no? Alicia es terapeuta familiar, supervisora docente, acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, y es doctora en psicología y ha sido docente durante muchos años en diferentes universidades, ¿verdad? Ha sido directora del Máster de Terapia Familiar y de Pareja de la Universidad de Comillas y ahora tiene un proyecto nuevo que es una escuela de terapia familiar con un enfoque muy personal, eh, recogiendo toda esta experiencia en la terapia y en la docencia a lo largo de todos los años de carrera de Alicia. Ha montado un proyecto que se llama Focus, está en Madrid, y allí pues arranca una nueva aventura docente con estos dos pilares, ¿no? Que son estas dos publicaciones, que es por la que la hemos invitado a venir hoy aquí a comentarnos un poco. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Antes que nada. Hola, muy bien, encantada, Sara, y muchas gracias por vuestra invitación. Igualmente. ¿Algo más que agregar a la presentación? Bueno, hay algo interesante que en algunos sitios he visto y otros no. Tú empezaste tu carrera profesional en Estados Unidos, ¿verdad? En Boston. Claro, sí, yo estudié aquí en Madrid, de hecho hice la carrera también en la Universidad Comillas, y cuando yo acabé, pues entonces, bueno, tampoco había tantos másters ni apenas nada de especialización en terapia familiar, y bueno, y aparte a mí me gustaba mucho viajar, o sea que estaba buscando una excusa para vivir un tiempo fuera de España, y entonces me fui a Estados Unidos. Estuve en total 4 años, hice un máster en terapia familiar sistémica en una universidad en Seton Hall, en New Jersey. Allí estuve un curso académico y luego me trasladé a Boston y estuve otros 3 años allí. Entonces allí acabé de hacer parte de las prácticas del programa, estuve también en otro centro de formación, pues digamos algo parecido a lo de la FATF, pues un centro acreditado allí, que se llamaba Cantor Family Institute, o sea que ahí estuve pues también estudiando terapia sistémica, con supervisión en vivo, formándome en distintas cosas pues de temas de género, de violencia familiar, o sea que bueno, fue muy buena etapa. Yo lo recomiendo a todo el mundo, si puede, ¿no? Cuando uno acabe la carrera, cuando pueda, que se vaya a vivir un tiempo al extranjero, porque me parece que es una muy buena oportunidad. O sea que sí, estuve allí, estuve 4 años, estuve aprendiendo y trabajando, y entonces luego ya volví aquí a España y ya hace bastantes años, y ya desde entonces he estado aquí, siempre compaginando la docencia y el trabajo clínico. A veces más una cosa o a veces otra, pero en realidad eso es lo que he hecho siempre y la verdad lo que me gusta y lo que quiero seguir haciendo. Estupendo. Si te parece, voy a leer, publicamos el otro día un trocito del prólogo, por cierto, de Marcelo Pachmann, es la persona que ha prologado este libro, que dice, y comento esto porque es la causa por la que nosotros en Macroscopio nos enamoramos inmediatamente de este libro, ¿no? Dice, la clínica sistémica en sentido amplio excede a la psicoterapia familiar, individual y de pareja, para incluir también el trabajo en marcos escolares, organizacionales, judiciales, sanitarios, médicos y de inmigración, hoy tan urgidos de atención. Y esto sería casi como, podríamos decir, cuando te escribimos, ¿no? Nos pusimos en contacto contigo, dijimos, es que es casi lo que define este proyecto, ¿no? Porque es más allá, ¿no? De la psicoterapia individual o de pareja o de familia. La sistémica abarca mucho más, está en la educación, o debería estar en la educación, en el entorno judicial, en la sanidad, en muchísimos ámbitos, ¿no? Y este libro de repente se presenta y recoge toda esa sabiduría sistémica y la distribuye en diferentes áreas, ¿no? De trabajo, donde hay profesionales que vienen de diferentes disciplinas, ¿no? Y esto es importante para nosotros y está muy bien sintetizado, ¿no? En este libro. Antes de empezar a hablar del libro, habría que mencionar que no que este sea una segunda parte, pero sí es como una vuelta de tuerca de una primera publicación que es Manual de Terapia Sistémica. ¿Cómo surgen estas dos publicaciones tan potentes, ¿no? Con este formato de manual teórico y práctico simultáneamente? ¿De dónde proviene la idea?
¿Qué te hizo reunir a Sí. tantísimos autores? Porque ahora hablaremos de la cantidad de autores que han participado, ¿no? Sí. Y dar lugar a estas dos obras. Sí, pues mira, justo aquí tengo el manual, que así enseño la cara de estos, digo yo como el hermano mayor, aunque bueno, los dos son, quiero igualmente a los dos, no son solo míos, digamos, son una obra colectiva de muchas personas. Pues mira, la verdad es que la idea del manual surgió realmente a raíz de mi trabajo docente. O sea, como he estado muchos años, pues ya te digo, antes en la Universidad Comillas y también en otros programas y ahora trabajando por mi cuenta y también colaborando en otros proyectos, realmente ¿no? Cuando estás enseñando, pues hay como una conexión entre, digamos, tu trabajo clínico, el trabajo con las alumnas y los alumnos que te preguntan, y entonces eso te hace como tener que sistematizar tus ideas, o sea que enseñar realmente es la mejor forma de aprender. Y la verdad es que me parecía que tanto igual el trabajo que yo hacía como en general en el máster y muchas otras personas que colaboraban entonces conmigo, y ahora algunas siguen colaborando, pues me parecía que merecía la pena intentar recoger aquello en un libro que fuese útil, digo, no solo para mis alumnos, sino en general para gente que quiera acercarse a la terapia sistémica, en la que, bueno, pues hay muchas obras clásicas y de todo tipo de escuelas, pero me parecía interesante y yo creo que no había una que realmente recogiese, que fuese como un buen libro de consulta. Me salió un poco tocho el manual, la verdad que tiene 600 páginas, al final en la editorial me dijeron que sí lo podía recortar, pero a esas alturas ya era imposible, pero la verdad es que no quería que fuese un rollo teórico, quería que realmente fuese una invitación a acercarse al campo sistémico con lo teórico, pero en todos los capítulos, pues siempre yo insistía mucho en que incluyésemos casos prácticos. Entonces, la idea surgió a raíz de ahí, o sea, de la docencia, de tener un libro para la gente que se forma en terapia familiar sistémica, que les resulte útil y que, por supuesto, sea, a ver, quizá una posible puerta de entrada, porque luego cada capítulo pues recomienda otros libros a leer, pero bueno, como ¿no? una especie de mapa, ¿no? Una hoja de ruta de la terapia sistémica. Entonces surgió, en realidad desde el comienzo surgió la idea de los dos libros. Solo que, bueno, esto fue poco a poco, ¿sabes? Primero se publicó el manual. La verdad que tengo que agradecer a la editorial de SCLE que se animase a publicarlo porque este tipo de obras colectivas, bueno, son un poco complicadas. A veces no funcionan muy bien porque, bueno, es difícil tener ahí como una unidad y una coherencia, pero bueno, ellos apostaron por este libro y yo se lo agradezco, la verdad, que luego la verdad que ha funcionado muy bien. Y luego, entonces, pues ya un poquito más tarde, se dilató un poco el tiempo para acabar el segundo, pero luego pues vino que realmente no es una segunda parte, o sea, son libros que son totalmente independientes, pero es complementario, ¿no? El manual reúne lo que me parece que son los conceptos básicos y las herramientas de intervención y los distintos modelos de terapia sistémica. El segundo libro, del que hablamos ahora, La práctica de la terapia sistémica, habla de lo que tú comentabas antes, del prólogo de Pacman, cómo se puede aplicar este enfoque sistémico a distintos tipos de encuadres, de problemáticas y de contextos de intervención. Entonces, digamos, el primero sería algo más un poco el qué o el cómo, pues el segundo sería un poco dónde. Y con esta idea, que estoy muy en sintonía con vuestro proyecto de macroscopio, de que lo sistémico no es exclusivamente terapia familiar, lo sistémico es una forma de entender la vida y los problemas que se aplica tanto a las personas como a las familias como a las instituciones, ¿no? Y en parte eso también lo que quise reflejar en el libro. Hay un detalle que me gustaría comentar y es que al final de cada capítulo se nota la vena didáctica, ¿no? de la autora o el afán pedagógico, ¿no? Porque al final de cada capítulo, por ejemplo, es la terapia sistémica con adolescentes, ¿no? Y al final del capítulo hay una parte de lectura recomendada, no sé si se ve bien en la cámara, y luego aparte la bibliografía. Porque en un entorno pedagógico, ¿no? en una formación, sí, sabemos cómo utilizar una bibliografía, pero esto en un contexto científico tiene mucho sentido, pero un alumno no siempre tiene herramientas o no tiene acceso a toda la bibliografía.
Sin embargo, cuando un docente dice lectura recomendada y te da 3 o 2 o 5, ¿no? Como mucho, pero en cada capítulo podemos encontrar, aparte de la bibliografía, una orientación. Y eso hace que sea un manual práctico para alguien que a lo mejor lo consulte en un área específica. A lo mejor que quiera hacer un acercamiento a alguien que trabaje, por ejemplo, con menores, ¿no? Adolescentes, que es una de las temáticas que aborda. Leyéndose ese capítulo de forma independiente, ya le marca un camino por el que se está investigando. Y eso se nota que detrás de eso hay mucha pedagogía, ¿no? No solo, claro, sí, no efectivamente, hombre, yo he intentado eso, que fuese un libro, ya te digo, bueno, útil, vamos, pedagógico, ¿no? Que el que lo lea aprenda y, bueno, y disfrute, ojalá, y le sirva, ¿no? Le sirva, pues incluso, hablamos mucho de estudiantes, pero también a lo mejor gente que se ha formado en sistémica, pero que igual se ha formado más en unas áreas que en otras y quiere como tenerlo, digamos, una recopilación ¿no? o algo, o aplicaciones específicas. Y la verdad es que sí, yo también, vamos, estoy de acuerdo contigo que en la bibliografía, pues si a uno le da una bibliografía de 3 páginas, está muy bien, pero a ver, no te vas a poner a leer eso, entonces está bien que te guían. Y la verdad que ahora que me lo preguntas, debo decir que esta idea yo la vi en un libro de Mark Bellebach, no sé si lo conoces, la de 20 ideas de una terapia breve, me parece que es ese. Ahí él hacía esto, recomendaba alguna lectura. Entonces, la verdad que... De nuevo, el autor tiene una larga trayectoria como docente, o sea, ahí se Claro, Marc Belleva, que la verdad que es muy buen docente, aparte colaboró en el primer libro y escribió el capítulo sobre terapia centrada en soluciones, que es una de las áreas en las que él trabaja, vamos, fundamentalmente. Entonces, la verdad, eso me pareció muy buena idea. Y entonces pues lo utilicé para el libro y me basé también pues bueno un poco en un modelo general. Hay un manual ya antiguo de terapia familiar que se publicó, de Nichols, que se publicó en Estados Unidos hace tiempo, que digamos que era cuando yo me formé en mi libro de referencia. Entonces bueno, pues quise hacer algo parecido, también con un esquema de que, por ejemplo, en los modelos pues todo el mundo a su estilo, pero contase un poco cuál era la historia del modelo, los principales conceptos, un poco la teoría del cambio y las herramientas clínicas y algún caso práctico. O sea que ya te digo, fui cogiendo, o sea, lo que uno hace, ¿no? De su experiencia y de lo que ha leído, pues va como, ¿no? Haciendo un poco su propio modelo y trayendo las cosas que le resultan útiles. Y ahora que lo menciona, cuando decíamos que era de utilidad para los estudiantes, ¿no? Pero también para los docentes. A mí me parece que cuando ves el manual o la práctica de la terapia sistémica, es un texto que te ayuda como docente a estructurar, porque muchas veces a lo mejor no alumnos en una escuela ya enfocados hacia la sistémica, sino cuántos profesionales no tienen una formación sistémica y te preguntan en algún contexto a lo mejor formativo, algo, ¿qué me leo para saber algo de esto? Pero claro, no le vas a dar una bibliografía de 10 títulos. Le tienes que decir un solo título. Si quieres que realmente continúe ese camino, ¿no? Que es uno también de los objetivos de Macroscopio, ¿no? El dar difusión de este modelo a gente que a lo mejor tiene una formación en el área social, pero no a lo mejor terapéutica o clínica. Y resulta a veces, porque te lo preguntan, y mucho, y supongo que si a mí me lo preguntan, a cualquier docente se lo preguntará en la universidad, me imagino, ¿no? Estudiantes del grado y eso. Vale, ¿qué me leo? Y esto puede ser una buena respuesta, ¿no? No es en plan speech del vendedor, sino como persona a la que a mí me han preguntado alguna vez, dime un solo título. Y sinceramente no he sabido qué contestarle. Y ahora ya por lo menos tengo algo a lo que agarrarme, ¿no? Y me imagino que muchas personas, a lo mejor docentes de la universidad, no tanto en programas de terapia familiar, sino docentes que están en contacto con gente que no tiene una formación sistémica. Es casi una salvavidas, ¿no? De decir, bueno, sé que puedo recomendar algo en el que está todo, ¿no? Sí, pues nada, yo, vamos, me alegro que lo veas así. O sea, esa ha sido mi intención, ¿no? Ya te digo, como obviamente haciendo un poco una selección de lo que a mí me parece más relevante, pero digamos que sea, bueno, pues
tanto una vía de entrada a la sistémica, ¿no? Un mapa general para que el que luego, yo digo que esto es como cuando te vas de viaje, que a mí me gusta mucho, entonces te compras una guía y te dice, mire usted, esto es lo importante, debería visitar tal, esto, lo otro, más o menos esta es la historia, lo más importante, entonces tú ya sabes lo que es y luego dentro de eso, pues igual tú vas a visitarlo y hay una cosa que te fascina y la otra a lo mejor no. Entonces, el libro sería más o menos, yo me lo imaginé como una guía de viajes, ¿no? Bueno, esto es como más o menos un territorio amplio de lo sistémico, entonces te invita a visitar distintos lugares y sí, ojalá que... O sea, yo siempre he tenido ese espíritu, digamos, didáctico, ¿no? De intentar que las cosas sean claras y accesibles, o sea, explicadas en su complejidad, pero que resulten útiles, ¿no? Entonces, pues si esto a la gente le ayuda a lo mejor a iniciarse o a completar su panorama sistémico y luego, por supuesto, a seguir leyendo pues ya de otros autores, de lo que cada uno le interese, pues desde luego que tendría mi objetivo cumplido. Y bueno, y en general la verdad que sí que ha habido buena acogida de los dos libros, o sea que en eso la verdad es que estoy contenta, porque después de todo el trabajo y de coordinarlo con la gente, un día sale publicado y dices, bueno, pues ahora ya empieza otra fase, ahora ya no sabes muy bien cuál es la segunda parte de la historia del libro. Y a mí me interesa la parte previa al embarazo de este libro, cómo se coordinan a tantísimos autores, porque de los dos libros estamos hablando de casi 30, 40 personas. Claro, sí, mira, el otro día lo estuve contando y había como, en total éramos, bueno, conmigo 20 personas que intervinimos en el primer libro y 18 en el segundo. Aunque ha habido pues como 3 o 4 personas que han escrito tanto en el primer libro como en el segundo, o sea que en total tú ponle que hemos sido como unos 35, así que la verdad que lo pienso y digo, es muchísimo, me imagino, ¿no? ¿Cuántos correos electrónicos? Bueno, no, o sea, ni lo sé. Esto sería interminable, los correos electrónicos, la cantidad de revisiones y mega revisiones que, en fin, yo creo que todo el mundo tuvo mucha paciencia. Y algunos autores internacionales. Claro, sí, sí. Mira, por ejemplo, hombre, he tenido la suerte, por ejemplo, de que conté con Carlos Slutsky para el prólogo del manual, que, bueno, Carlos a mí me parece que es un hombre brillante, uno de los pioneros de la terapia familiar. La verdad es que una persona a nivel humano y a nivel profesional me parece un maestro. Y realmente, pues vamos, humildemente le pedí que si prologaba el libro y lo hizo, o sea que yo la verdad que estuve encantada de tener este padrino. Y luego en el segundo libro conté con Marcelo Pachmann, que también es... bueno, ha sido discípulo y colaborador también de Carlos Slutsky, que también es otro hombre muy reconocido internacionalmente, así que bueno, pues también es muy generoso por su parte, ¿sabes?, colaborar desinteresadamente en un libro así. Y luego, pues la verdad es que el resto de las personas han sido pues personas, o sea, con las que yo he trabajado, es decir, que he trabajado antes en la universidad o daban clase antes en el máster, en comillas. Algunas de estas personas siguen ahora trabajando conmigo. Por ejemplo, Cristina Polo, que escribió un capítulo sobre el tema de género, que me parece muy importante y un enfoque, ya hablaremos de eso. Y luego en el segundo libro escribió el capítulo sobre dilemas éticos en terapia familiar, ¿no? Porque ahí hay toda una línea entre lo ético, lo legal, importante a tener en cuenta. Luego también está Isabel Fernández, que también trabaja conmigo aquí en Focus, y ella escribimos juntas el capítulo sobre destrezas sistémicas de intervención en el manual, que ahí intentamos hacer una cosa imposible, pero bueno, también hacer como una revisión, un mapa general un poco de todos los distintos tipos de herramientas de intervención en sistémica. Y luego también está Vanessa López Agrelo, que ha escrito un capítulo en el segundo libro sobre procesos de separación y divorcio, y también toda la intersección con lo legal, lo jurídico, que también es muy, muy importante. Y luego, ya te digo, y luego en las otras personas, pues hay, en fin, bueno, es que sería muy largo contar la historia, ¿no? Para cada persona realmente hay una historia de nuestra colaboración y de nuestro trabajo. Ahí, por ejemplo, un poco por mencionarlo, conté con una antigua profesora mía de Boston, la que fue realmente mi supervisora, Lynn Chisinski, que ella y su marido escribieron el capítulo sobre terapia estratégica, porque ellos son expertos en este tema, y lo tradujo una antigua alumna, Margarita,
que es bilingüe y que, por cierto, vive en Jordania, o sea que ese capítulo fue súper internacional. Y luego también ha escrito Ruth Casabianca, que es también una colaboradora de Focus, que es una profesora argentina. Y luego pues en el segundo libro también ha habido así colaboración internacional. Conté con Jaime Inclán, que es el director del Centro Roberto Clemente en Nueva York, que es una clínica donde se hace un trabajo muy interesante con familias latinas inmigrantes. Y también conté con Bill Madsen, que es un psicólogo al que conocí en un curso de terapia narrativa y que él tiene un modelo que a mí también me gusta mucho y me ha parecido muy inspirador, que para trabajar en servicios sociales integrando digamos, lo básico del enfoque sistémico y la terapia narrativa. Entonces, pues que al final el libro, aunque casi toda la gente era de aquí de Madrid o de España, pero bueno, se fue un poco ampliando, pues ya sabes, por distintas vías que he ido conociendo a la gente y haciendo contactos, y bueno, la verdad es que al final se animaron a escribir y bueno, y al final salieron adelante las dos criaturas. Podemos decir que es una obra metasistémica, ¿no? Porque a su vez está construida en base a un sistema complejo de modelos y de... Porque claro, cada persona aplica la sistémica y hay unas bases comunes, pero cada uno tiene su modelo, ¿no? Has mencionado un par de veces la terapia narrativa. Creo que es una de tus temas transversales, ¿no? Y dentro de Focus tiene mucho peso, ¿no? Dentro de la formación de Focus tratáis mucho el tema de la terapia narrativa. Hay exactamente algún capítulo, y además el modelo de Madsen es narrativo, ¿no? Es parte narrativa. Sí, efectivamente. Yo me identifico, digamos, como terapeuta sistémica y me parece que lo sistémico es la base de mi forma de trabajar y de ver el mundo. Pero en los últimos años, cuando me he ido acercando más a la terapia narrativa, y la verdad es que me gusta mucho, he estado formándome y sigo formándome, y me parece que aplica pues unas herramientas de intervención que yo creo que dan mucho juego y que son muy creativas, y que también tiene toda esta parte que a mí me interesa mucho, como de hacer visible lo social, ¿no? Los discursos de género, por ejemplo. Y eso yo creo que es algo que no es que sea nuevo en la terapia sistémica, ¿no? Ya Minuchin hablaba de esto hace muchos años, pero yo creo que la terapia narrativa lo ha incorporado de una manera que a mí me parece muy útil. Entonces, en el manual, al escribir los capítulos sobre los distintos modelos, bueno, escribí uno junto con otra compañera, Ana Lebrero, escribimos uno sobre terapia intergeneracional, que también me parece muy, muy útil, y luego pues me lancé a escribir un capítulo sobre terapia narrativa, que a veces la terapia narrativa se da en formación, digamos, al margen de lo sistémico, pero para mí, claro, es mi historia particular, ¿no? Yo vengo de lo sistémico y me parece que la narrativa encaja muy bien dentro de otros elementos sistémicos. Entonces, pues sí, ahí yo escribí este capítulo sobre narrativa, sobre, digamos, herramientas y conceptos que yo utilizo en terapia, y luego también está reflejado pues en la práctica de la terapia sistémica. Ahí, en este capítulo de Bill Madsen, él utiliza las dos cosas, y luego también en otro capítulo que escribí sobre terapia sistémica individual, está también muy basado, obviamente, en lo sistémico, pero también en incorporar elementos de narrativa. Entonces, pues también esto en el fondo son como... pues no sé si tanto que yo haya creado un modelo, pero digamos, es como mi hoja de ruta, es lo que a mí con mi experiencia y lo que me he formado me ha servido y me encaja, y he querido pues compartirlo. Entonces sí, me parece que es muy importante para alguien que se forme en sistémica conocer todos los modelos, y también, desde mi punto de vista, creo que lo que aporta la terapia narrativa es muy útil y muy interesante, y en general la gente que se acerca a la narrativa le engancha y le gusta y tienen ganas de saber más, que es lo que también me pasó a mí, digamos, sin dejar como mi lealtad a lo sistémico, porque eso forma parte ya de mi ADN, pero digamos que sí que me parece una muy buena combinación la sistémica guión narrativa, ¿no? Entonces esa parte la he tenido también en cuenta un poco tanto en el primer como en el segundo libro. Y casando un poco con el tema de la narrativa, mencionaba ahora que el capítulo que tú escribiste completo, ¿no? El de dentro de la práctica de la terapia sistémica, es
terapia individual sistémica, que eso es algo que a veces hay que explicarlo, porque claro, el que sabe algo de sistémica, aquí en España sobre todo, hay que tener en cuenta también el contexto, ¿no? En España la sistémica es terapia familiar, entonces muchas veces te preguntan, ¿no? A la hora de derivarte casos, pero tú puedes atenderlo porque es una persona que no está dispuesta a venir, por ejemplo, con la familia. Se puede hacer mucho sistémico con una sola persona. Siempre teniendo en cuenta, ¿no?, ese contexto familiar y, por supuesto, ese contexto sistémico en el que entran las narrativas sociales, ¿no?, lo macro, todo. Pero incluso creo que estáis ofreciendo unos talleres cortitos en Focus, ¿no?, de terapia individual sistémica. Sí. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Cómo, si tuvieras que describirlo, o cómo defenderías, ¿no? ¿Cómo responderías a esa pregunta de, pero los sistémicos también hacéis individual? ¿Cómo se responde eso rápido? ¿Cómo podemos...? No sé. Claro, yo diría, bueno, primero lo que estamos hablando ya, ¿no? Que digamos que lo sistémico no tiene que ver con cuántas personas hay en la sala de la consulta, ¿no? Lo sistémico es una forma de entender los problemas y las personas y las relaciones, ¿no? Más allá de que uno vea a una persona, a la pareja o a la familia. Y luego, hombre, ha habido también, bueno, gente que ha escrito sobre terapia sistémica individual, ¿no? Hay un libro clásico de Boscolo de hace años que se titula precisamente así. Y bueno, ya digamos distintas personas luego pues han escrito dando un poco su respuesta a cómo traen lo sistémico a la consulta individual. Pero ya digo, yo como también me he encontrado con que yo en mi práctica he tenido que adaptar cosas que había aprendido para trabajar con familias a terapia individual y lo he visto cuando he dado clase, pues lo que he querido aquí ha sido recoger eso, lo que a mí me había resultado útil. Entonces, entonces la pregunta sería, claro que se puede hacer terapia sistémica individual. No, hombre, no es lo mismo que cuando trabajas con una pareja o una familia, digamos, no es lo mismo trabajar con las relaciones en vivo y en directo que cuando cuentas solo con la persona, pero yo creo que yo ahí lo que he hecho, yo te digo, aproveché de alguna manera también la oportunidad de escribir el libro para acabar de organizar un poco este mapa en mi cabeza de qué era lo que yo hacía y las cosas que fui poniendo juntas, que serían, digamos, básicamente como dos ingredientes, que es lo sistémico y lo narrativo. Yo divido un poco el análisis en el capítulo. Por un lado, digamos, hablo como de patrones de interacción o patrones de relación, que es lo típico sistémico, y por otro lado hablo, digamos, de narrativas problemáticas o narrativas alternativas, ¿no? Son como los dos conceptos, sistémico y narrativo. Y luego también hablo de 3 niveles, yo creo, de trabajo en terapia, que sería a nivel, aunque todo está relacionado, pero bueno, digamos a nivel interno, es como qué le pasa, digamos, a la persona consigo misma, qué le pasa con sus experiencias internas o qué le pasa, digamos, con su problema, ¿no? Si pensamos en el problema como algo externalizado. Luego, por otro lado, estaría la parte relacional, qué le pasa a la persona en sus relaciones con su pareja, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con el terapeuta, etcétera, ¿no? Que ahí estaría pues todo lo que trabajamos sobre la familia de origen, sobre el genograma, sobre los circuitos de interacción, etcétera. Y luego, por otro lado, también estaría toda la parte, digamos, social, que tiene que ver el problema por el que consulta la persona, pues con discursos sociales, con expectativas, con cuestiones de género, con cuestiones, digamos, de justicia o discriminación, por ejemplo, que eso es lo que yo traigo de la terapia narrativa. Entonces, digamos, juntando estas cosas, yo de hecho, he hecho ahí como un pequeño cuadrito de resumen, que por cierto está puesto en la página web, por si alguien se lo quiere descargar. Hay un mini resumen un poco de este modelo y un esquema básico del capítulo. ¿En la web de Focus te refieres? En la web, sí, en la web de Focus, sí, hay una sección, hay un material. Si te parece, ¿Lo vas a mirar? Sí, en la sección de noticias hay una sección en la que hablo de terapia sistémica individual y ahí, mira, si lo puedes poner, fantástico, porque ahí se puede descargar un pequeño fragmento. Sí, ahí. Entonces, bueno, esta es la sección sobre la práctica de la terapia sistémica, el libro, y luego en la sección de noticias, aquí hay varias cosas. Entonces, en esta noticia, ahí, si uno pincha ahí en la noticia, se puede, o a lo mejor abajo, donde eso, ahí entonces viene, ¿vale? Ahí viene este esquemita, digo, solo para un poco saber cuáles son las dimensiones sobre las que trabajo.
y hay un texto, un pequeño texto en el que explico cuáles son estos parámetros que se pueden descargar en PDF y puse en este tema, aproveché y puse también el enlace a otro artículo que yo había publicado hace tiempo, que es también un caso de terapia individual desde el enfoque sistémico, ¿vale? Entonces no estaba como tan armado este modelo todavía, pero yo creo que es un caso muy interesante, que también agradezco a la persona, digamos, a la persona que vino a consulta conmigo, que colaboró en el artículo y me permitió escribirlo. Pues todos estos enlaces, si te parece, lo pondremos también genial. del webinar. Y también sí, fenomenal, sí. Que se puede descargar, este es el del manual de la terapia sistémica. Sí, mira, entonces ahí ves en la página web también se puede descargar, si uno quiere, pues el índice de capítulos, el prólogo de Carlos Slutsky, que hace un prólogo al libro y hace una breve historia de la terapia familiar, y también el capítulo de introducción mío, donde hago pues un pequeño resumen hago pues una presentación de los contenidos del libro. Y también de la práctica. Eso, en el de la práctica de la terapia sistémica también es igual. Se puede también descargar aquí el inicio del libro, que es el índice, el prólogo de Marcelo Packman y la introducción. Ahí donde pone índice, prólogo, introducción, descargar en PDF. Ahí eso y aquí tenemos algunas reseñas y comentarios que se han publicado. Claro, luego sí. Entonces también ahí, si a alguien le interesa saber más, pues tanto en la sección del manual como en la sección de la práctica de la terapia sistémica hay varias reseñas que se puede leer un trocito o se pueden descargar. Vale, todo esto está en la web de focusmadrid.com. Sí, de todas maneras, dejaremos todos los enlaces en el propio webinar, o sea que el que esté viendo esto lo tiene en la parte de abajo. Sí, fenomenal. Una cosilla más que quería comentar, porque ha salido varias veces, ¿no? El tema de género. No sé si preguntarte cómo haces para abordar el género, o más bien la pregunta debería ser cómo se puede hablar de terapia familiar o de terapia sistémica sin perspectiva de género. ¿Cómo es posible que alguien pueda montar un discurso hoy en día sistémico sin atender a la perspectiva de género? Creo que imparte un taller en Madrid en septiembre, ¿no? Sobre este tema. Pero es un tema transversal, por lo que veo. En tus publicaciones siempre hay como una perspectiva transversal. Y ya desde al principio comentabas que te habías formado ya cuando estuviste en Estados Unidos bajo esta óptica, ¿no? Sí, siempre me ha interesado el tema. De hecho, hice varios cursos. Bueno, en la Universidad de Harvard había la posibilidad de hacer algunos cursos sin estar matriculado dentro de un programa oficial, y hice varios uno sobre violencia familiar y otros sobre masculinidad y otros sobre mujeres, o sea que di un poco de todo. Realmente es un tema que y también estuve un tiempo haciendo prácticas en un centro que trabajaban con hombres maltratadores, que la verdad fue interesantísimo, desde un punto de vista feminista y de género. Entonces, a mí me parece que, o sea, tu segunda pregunta, a mí me parece imposible, o sea, que no se tenga en cuenta la perspectiva de género cuando uno hace terapia sistémica, porque si somos sistémicos realmente tenemos que entender que las cosas no se dan aisladamente, sino dentro de un contexto en el que pues, hay cuestiones sobre orientación sexual o sobre, digamos, sobre yo qué sé, pobreza o sobre discapacidad. Hay muchas variables que hacen que una persona esté situada en un lugar o en otro, digamos, dentro de la escala social. Y obviamente el tema de género es que me parece que influye en nuestras vidas desde el momento cero, ¿no? Desde que venimos al mundo. Entonces, yo creo que a mí siempre me ha interesado porque me parece que desgraciadamente no se suele hablar mucho de género en nuestra profesión, a no ser que se hable específicamente de casos más graves de violencia de género. Pero, digamos, antes de llegar a esos casos de violencia de género, hay como todo un continuo de, ¿no?, cómo nos relacionamos con los roles de género y las expectativas de género en nuestra vida. Y es imposible no tener una relación con esto. Entonces, mi interés siempre ha sido ver
cómo esto influye en el día a día de todo, de nuestro rol como terapeutas, que por cierto la mayoría somos mujeres, ¿no? Quienes nos dedicamos a ese esto. Es otro capítulo aparte que tendríamos Ese es otro capítulo aparte, evaluar, ¿no? y que observar. Claro, claro. O yo qué sé, yo que trabajo mucho con parejas, es que lo veo ahí presente, ¿no? Como muchas veces los problemas que hay en las relaciones tienen que ver como con desencuentros en cuanto a expectativas de roles de género que a veces cambian. Entonces, para mí es una clave fundamental. A mí me parece interesantísimo los temas de género y de hecho he ido como más o menos conectándome y desconectándome un poco de ello a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? De hecho, en mi tesis doctoral en parte tenía que ver con cuestiones de género porque hablaba de, estudié a mujeres, la relación de la sintomatología depresiva con distintas variables relacionadas con la relación de pareja. Y ahí había, no estudié a hombres, pero había cosas muy interesantes sobre qué percibían las mujeres que era importante para sentirse bien en la relación, ¿no? Y luego también cuando a la hora de organizar los libros, pues obviamente sí que quise como retomar y escribir, pedí a Cristina que escribiese el capítulo de género, pero yo también lo he incluido en mi capítulo, porque creo que hay una cierta laguna en la formación en este área y que el tema de género, ya te digo, no es solo una cosa que una trae a la consulta cuando hay un señor que está maltratando a una mujer, porque aparte eso es difícil que venga a la consulta así directamente, sino que hay muchas otras formas de tener en cuenta el género. Y entonces, pues bueno, sí que lo he ido sí que he ido dando algunos talleres, me han invitado ahora a la Asociación Madrileña de Terapia de Pareja y Familia a dar un taller sobre género y terapia familiar a finales de septiembre, o sea que estoy muy contenta porque la verdad es que es un tema que me divierte y que espero que también a la gente le interese. Y entonces yo, tanto en mi trabajo como luego en la formación, pues sí que lo tenemos muy en cuenta. Creo que es importante traer esa óptica a la hora de ver los casos de terapia de pareja y familia o incluso trabajarlo, toda la parte que es como el trabajo personal del terapeuta, pues también revisar cuál es, digamos, nuestra vivencia de género, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que sí que esto ha sido algo que, ¿no? Que a lo largo de mi vida ha estado ahí presente y como que de alguna manera ahora al dar forma como a mis proyectos o ahora la formación de Focus, pues he querido como retomarlo porque la verdad es que me parece muy, muy revelador y bueno, muy importante en el mundo que vivimos. No hay más que poner las noticias en la tele y ver todas las temas. Desgraciadamente el género sigue siendo una cosa en la que hace falta trabajar mucho. Desde luego, sí, totalmente de acuerdo, porque cuando tienes esa conciencia, ¿no? Que algunos llaman las gafas violetas, lo que te alarma es que no esté más presente en la formación de los profesionales que atienden, porque hablamos por ejemplo, de violencia, pero cuando hablamos de menores, cuando hablamos de cualquier ámbito judicial, ¿no? No vamos a entrar ahora en casos polémicos actuales, pero es evidente que falta esa perspectiva de género allí donde hay un colectivo y normalmente donde hay un colectivo hay un profesional, sea un trabajador social, un educador, un terapeuta, cualquier rol profesional debería de tener una formación básica, ¿no? Y quizás aquellos quienes regulan los programas docentes deberían de considerarlo como un eje transversal obligatorio para todas las formaciones, como ya se hace de hecho en el sistema de formación para desempleados. A día de hoy, si no estoy equivocada, es transversal y es obligatorio que todos los programas formativos lleven esa formación. Y sin embargo, cuando se están formando los profesionales de lo social, hay como que se sobreentiende que ya debe haber una cierta sensibilidad y una cierta formación. Pero trabajamos, por ejemplo, con menores infractores o trabajamos con, no sé, con algunos colectivos de minoría o migrantes. No se puede no tener una perspectiva de género porque es como que está presente en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente, vamos, totalmente de acuerdo en eso. O sea, yo creo que además, ¿no? Pensando en lo sistémico, digamos, como que, o sea, es imposible ser neutral, ¿no? Es imposible no tener alguna idea previa acerca de algo y digamos, si una persona ignora
las cuestiones de género, pues de alguna manera a veces lo está validando sin querer, ¿no? O sea, no podemos no tener una postura frente a todo a todas las cosas sobre las que trabajamos. Luego elegimos sobre cuáles nos parece que es más importante enfatizar, cuáles vamos a señalar o no. A ver, y esto no quiere decir que estemos soltando un discurso de género a la gente, solo que teniéndolo en nuestra cabeza yo creo que nos ayuda mucho a darnos cuenta, a preguntarnos, ¿no? De qué manera, pues a veces simplemente el distinto rol del hombre y la mujer o niño o niña en la familia están de alguna manera influyendo en cómo se percibe a esa persona, en qué se espera de ella, en qué se percibe o no como problema. Y yo creo que hay muchísimas situaciones clínicas que en el fondo también hay cuestiones específicas de género detrás de ellas, ¿no? Pues yo lo veo tanto o sea, no nos daría tiempo hoy, pero si me pongo a pensar en las personas que vienen a mi consulta, tanto hombres como mujeres, como parejas, tú podría contarte temas de género que hay, cada uno de ellos, de su rol con su pareja, de cómo se cuestionan su rol profesional. Entonces yo creo que esto es algo en lo que todas las personas nos situamos y a veces pues aceptamos ciertos discursos o a veces los cuestionamos y la verdad es que sí, es sorprendente que no haya habido dentro de la sistémica más trabajo y más publicaciones sobre este tema. Hay un libro maravilloso que se publicó hace tiempo, el de La Red Invisible, de estas mujeres que fueron pioneras en los temas de género, y otro libro sobre terapia familiar feminista, pero la verdad es que falta bastante en este área. No sé, igual un día me animo. Habrá que ponerse a ello. A seguir publicando. De momento trabajo en ello, igual un día me animo a seguir trabajando en esto. Pero sí, me parece que cuando uno, bueno, no sé, a mí al menos me ha parecido, yo lo he vivido así, yo creo que cuando uno descubre lo que le puede aportar la perspectiva de género, o lo que hablaba antes de la terapia narrativa, ¿no? Cómo eso añade y encaja muy bien con lo sistémico, pues yo creo que uno se enamora de eso. Dice, ay, qué bien, como que limpio mis gafas y veo cosas que antes no veía. Pues yo, como para mí ha sido así, pues intento también transmitir eso a la gente con la que trabajo. Qué bueno. Pues me doy cuenta de que de cada hilo que sacamos daría para muchísimo y tengo muchísimas ganas de hablar contigo de muchísimos temas de los que hemos ido tratando y de otros que se me pasan por la cabeza, pero voy mirando el reloj y diciendo, no puedo enrollarme. Pero, es verdad, sí, que ya llevamos un rato en la conversación. Está invitada para volver por aquí a hablar de género, de terapias individuales y de narrativa, de tantísimos temas que hemos ido mencionando. Aunque ya lo habíamos mencionado, pero para terminar, de momento, si hay alguien que estuviera interesado en aprender más contigo, de momento tiene la oportunidad de ir a este taller sobre género y terapia familiar que se imparte en Madrid, de la Asociación Madrileña. Claro, sí. Luego hay talleres que montáis puntualmente, ¿no? Claro. Y el programa anual, claro, ¿no? está en marcha. este taller, o sea, está esta jornada que ha organizado la asociación y que yo creo que está en la web de la asociación y también en la web de FEATF, me parece que estaba ahí en el calendario. Vale, y luego, también. Claro, luego de cosas que hacemos aquí en Focus, bueno, primero, después del verano organizaré varias presentaciones del libro, que van a ser un poco presentaciones coloquio, o sea que también si a alguien le interesa, pues vamos, me puede seguir en las redes sociales, en LinkedIn o en Facebook o la página web de Focus, si a alguno le interesa, pues puede darse de alta para que le llegue la información. Y luego aquí lo que hacemos, la formación es, y hay una formación anual, que está acreditada por la FEATF, que empieza ahora en octubre, que también vamos a ofrecer la posibilidad de matricularse algunos módulos por separado, para quienes quizá ya tienen algo de formación previa o no les interesa todo el curso. Y luego también voy a volver a repetir y ampliar los, digamos, mini talleres que di sobre terapia sistémica individual. Varias compañeras hicimos unos talleres breves sobre nuestros capítulos y también para dar a conocer nuestro trabajo, y en concreto este de terapia sistémica individual, pues que veo que a mí me gusta y a la gente también le gustó mucho, pues también lo ampliaré, y también haré alguno de introducción a la terapia narrativa, que también la gente lo ha pedido. Otra cosa que también hicimos este año, que fue
unos módulos de formación de terapia de pareja, también con mis compañeras, con Cristina, con Isabel y con Vanessa, pues también lo volveremos a repetir el próximo curso. O sea que, bueno, estamos muy, muy atareadas con todos los nuevos proyectos. Bueno, eso es que hay demanda y la gente le interesa y la cosa Sí. va funcionando, ¿no? Sí, de eso se trata. Claro, pues nada, vamos despidiendo, si te parece. Vale, Dejaremos todos esos enlaces de todas las vale, cosas que sí. hemos hablado, lo dejamos. Eso, ya te digo, sí, ahí en la página web está pues lo que has enseñado antes sobre el inicio tanto del manual como de la práctica de la terapia sistémica que se pueden descargar. Hay varias reseñas. De hecho, del manual hubo 2 reseñas, guión resumen, que se publicaron en la revista Aperturas Psicoanalíticas, que se pueden acceder desde mi página web. Digo, por si alguien quiere como tener un resumen del libro para luego valorar si le apetece leerlo todo, ¿no? Y también ahí en la página web hay algunas, pues algún artículo que he escrito yo, algunas cosas también de género que ha escrito Cristina Polo. Iremos poniendo más cosas. Ya sabes que esto es un proceso continuo de ir actualizando la página web. Y luego eso, hay un par de fragmentos tanto del capítulo de terapia sistémica individual como del de terapia narrativa. Y iremos poniendo también ahí otras cosas interesantes por si alguien quiere estar al tanto de la terapia sistémica. Muy bien, pues vale. Muchísimas gracias, Alicia, por tu tiempo y por dedicarnos a este rato exquisito hablando de estas cosas que se nota que nos gustan tanto. Y nada, estás invitada a repetir cuando tú quieras. Pues nada, muchas gracias, Sara. Ha sido un placer, la verdad, la entrevista. A mí me impone un poco esto del vídeo, pero bueno, es la vía de comunicación que hay ahora. Yo creo que también permite, ¿no?, que tú y yo nos comuniquemos y que de alguna manera invitemos a otra gente a esta charla. Y creo que también habías abierto la posibilidad de que si la gente tenía alguna pregunta, pues no sé, si a alguien se le ocurre algo o tiene alguna pregunta sobre esto, pues igual te la puede mandar o me la puede mandar y podemos en algún lugar seguir el diálogo, ¿vale? O sea que estupendo. Pues mantenemos entonces la vía abierta contigo por si a alguien le surge alguna pregunta a partir de este webinar y se comunique contigo. Fenomenal. Y genial, vamos, que ya seguiremos tú y yo en contacto pues para ojalá hacer alguna otra cosa sobre alguno de estos temas, que además yo también estoy encantada de encontrar a una interlocutora que está también interesada por ello. O sea que muchas gracias por la invitación. Estupendo. Pues muchísimas gracias, un abrazo y vale. aquí. Muy bien, pues nada, hasta pronto. Chao, Sara. Chao.